Hola, 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 ¿cómo están? Yo soy Vane. Hola, hola, yo soy André. Y acá estamos de vuelta en un episodio más. De lo que pensamos. Sí. Vamos a pedirles entonces algo a la gente ahora que iniciamos este nuevo episodio. No le vamos a pedir ahora nomás. Siempre le vamos a pedir, Sí. siempre. Por favor, síganos en las redes. En lo que estamos como Lo que Pensamos Podcast en Instagram y también en TikTok. Y luego síganos en YouTube. Suscríbanse a nuestro canal y denle like a este episodio si es que les gustó. Y comenten también si nos quieren comentar algo ahí de lo que hablamos hoy. Sugiérannos temas si quieren. Aparte que hoy vamos a hablar de nuestras sugerencias, de unas sugerencias de... Sí, hoy, ya? Sí. De unas sugerencias de podcast. Entonces ustedes también nos pueden dejar sus sugerencias de podcast Claro que sí. ahí abajo en los comentarios. Y bueno, también no se olviden de suscribirse a Spotify. Sí. Nuestro episodio de hoy se llama Nuestros Podcasts Favoritos. Estábamos hablando con Andrés y dijimos, eso que alguna vez nos inspiró y que dijimos, empezamos a escuchar, vamos a contar un poco cuáles son los podcasts que actualmente escuchamos, porque a lo largo del tiempo fuimos también cambiando, renovando, descubriendo otros. Entonces vamos a contar lo que actualmente, vamos a abrir luego nuestro Spotify y actualmente escuchamos. Eso es lo que vamos a contarles ahora. Y como dijo André, en caso que ustedes tengan algún podcast favorito aparte de Lo que Pensamos, por favor coméntenos y déjennos también acá sus sugerencias. Bueno, ¿arranco yo? Sí, arranca. Bueno, yo voy a hablar de este. Yo creo que este nos inspiró mucho para nuestros inicios, porque las dos escuchábamos este podcast. En realidad que Vane me había sugerido primeramente, ¿verdad? Y después yo ya me empecé a escuchar y después ya me quedé ya también con estas dos chicas. ¿Qué te pasa? No sé, sería la buena. Señora Ite, vean un poco en YouTube su expresión. Se estaba peleando acá con su... ¿Cómo se llama este? Señora por dos. ¿Cómo se llama esta cosa? Este es su tablet Maembo. Basta. Bueno, voy a comentar un poco cuál es este podcast del cual estábamos comentando. Se llaman Dos Cabras Locas. Y te juro que son dos cabras. Son dos locas y cabras. Bueno, ellas, voy a hablar un poco acá de su descripción. Dice, aquí no pintamos pajaritos, somos más personas de cabras, dice. Uh-huh. Este es un espacio de risas, reflexión con Raquel y Maye. Son dos hermanas con mucho que decir sobre temas que a todos nos tocan acerca de cualquier cosa de manera real y honesta. Para sacar la cabra loca, que acá esta parte ya no entendí, para sacar la cabra loca que todos llevamos adentro, dice. Bueno, en realidad, ellas son, así como estaba comentando, son Raquel y Maye. Ellas son hermanas y ellas hablan así de distintos temas de cualquiera, así tipo de infidelidad, de cómo era esto de... una vez hicimos un episodio medio parecido. Ah, ya. ¿Cómo era que se llamaba? Y aún así me quedé. O sí. Sea, hablan son de todo diversos, un poco. La verdad. Es una variedad de todo un poco, de parejas, de maternidad, creo que no tanto. Creo que hablaron, pero muy poco, poquitito. Porque ellas hablan mucho basado en sus experiencias también. Entonces está así bueno, mismo. De todo un poco ahí. Sí. Y hablan en su contenido. Así de todo, o sea, de repente cosas que le suceden a la mujer. ¿Qué fue lo más vergonzoso o en qué momento más vergonzoso te manchaste con tu periodo, por ejemplo? Sí, yo ese estuvo buenísimo porque tengo que hacer un episodio parecido también. Te juro, de contar las veces, sí. Pero sí, es como que no así. Es copia, es inspiración. Es inspiración. Bueno, es inspiración. Somos re fan de ustedes. Porque sí, la vez pasada ya hicimos un video y nunca subí, ahora que me acuerdo, porque vimos cabras en la calle. Y yo dije, voy a subir esta historia porque nos hizo acordar de las cabras locas. Y que por cierto nunca subí porque me olvidé. Bueno, perdón, señora más 30. No, me olvidé, no subí. Bueno, y ellas hablan un poco también de su experiencia, de lo que viven. No dan recomendaciones tampoco, porque tampoco son profesionales, no son psicólogas, creo, ¿verdad? Creo que no. Entonces está demasiado bueno. Y por sobre todo es entretenido, sí. Es entretenido y también cómo interactúan con la gente, porque la gente le comenta también en sus historias o le mandan, creo, también al WhatsApp. Uh-huh. Y van contando un poco así, pero historias reales, demasiado buenas. Sí. Así mismo. O sea, es súper entretenido. Es algo que podés escuchar de ida
oficina, de, no sé, en el Sí. tráfico, no que fuera porque no es algo que necesitas así como prestarle mucha más atención. Cierto, porque a mí me pasa que puedo escuchar hasta cuando estoy trabajando. Sí. Estoy trabajando y así haciendo cosas y ¡guau! Me cago de la risa. De repente, sí. Perdón, si me estoy cagando de la risa en la oficina, ustedes tienen que saber que estoy escuchando ese podcast. Porque en serio es así yo... Y viste así cuando hay veces que nos dicen, che, yo siento que estoy hablando con ustedes. Y yo, cuando la gente nos dice que nos escucha... Sí. Y yo siento como que estoy ahí con ellas y ellas están contando esa historia y yo como que vivo Sí. lo mismo que ellas vivieron o contaron, ¿verdad? O Sí. de repente la historia de alguien y es demasiado cago de risa, Sí. entonces yo me río en la oficina. Sí, Entonces, es un podcast como para escuchar en esos momentos donde no tenés que prestar tanta atención Es a los cierto. temas. Así que está buenísimo. Está buenísimo, así que está como en Spotify están Dos cabras locas. Sí. Y tienen así una portada donde están las dos, luego las dos Sí, hermanas. Sí, así mismo. Igual les vamos a dejar todos abajo en la descripción, Ujú, todos cierto. los podcasts de lo que estamos hablando. Bueno, yo yéndome a que André recién dijo, ellas no son psicólogas ni nada, igual que nosotras, quise meter un poco variadito de las cosas que les voy a recomendar. Tengo uno que se llama, esta es una psicóloga argentina, que también es súper entretenido. Su podcast se llama Psicología al Desnudo. Habla mucho de salud mental, sí, aplicada. Van así, re seria su podcast. Y ya así, hablan de macanadas más o menos. No, y no, eso no. es lo que me encanta. No, yo tengo podcast para todos los estilos. Sí. Este, por ejemplo, es así un podcast o sea, yo por día tengo podcast para escuchar. Entonces, habla mucho de salud mental, es una psicóloga, como les dije, te da muchas herramientas prácticas para entender tus emociones y también dejar un poco de vivir en automático. La verdad que se siente como la gente que va a terapia de repente va a sentir como una sesión más de terapia. Y por sobre todo me gusta porque como es una psicóloga, te habla desde lo profesional y desde herramientas que vos podés aplicar sin siquiera tener que ir a una terapia en el caso de que no puedas acceder a ese lujo, ¿verdad? Porque para mí es un lujo poder ir a terapia. A terapia, claro, totalmente. Entonces, ¿y cómo era el nombre del podcast? Se llama Psicología al Desnudo. Psicología al Desnudo. Buenísimo está. ¿Está Les vamos en a dejar Spotify? En Spotify. Yo solamente en Spotify le sigo. No sé si es que está en otra plataforma, pero en Spotify yo le veo, le escucho, sí. Ah, ok. Hace como un año más o menos que le escucho. Ah, buenísimo, buenísimo. Bueno, yo voy a contar otro. Este es medio parecido al anterior. ¿Sí? ¿Viste? Ya entienden ya que lo que yo escucho. Se llama Las Alucines. Está conformada por Lupita Villalobos y Cas Quesada. Ay, sí. Cas Quesada. Cago de risa son. Son un cago, pero este sí, un cago de risa. Sí. Dice, somos Lupita Villalobos y Quesito, que es Cas. Son dos amigas alucines que hacen este podcast de comedia. Nos reímos de situaciones, anécdotas de nuestras vidas y unas son de verdad y otras son mentira, dice. Sí. Pero en serio así, primero me costó entender, creo que ellas son mexicanas. Sí. Sí, son mexicanas. Porque algunas veces yo escucho y no sé la vida de dónde son, pero yo escucho y ya me cae bien y ya Claro, me quedo ya sí, ahí, sí, ¿verdad? sí. Entonces, bueno, yo les suelo escuchar. Cuando voy a escucharlas a ellas, sí, tipo, estoy de verdad así en un momento tranqui, donde Sí. medio voy a escuchar, medio voy a atender, porque hablan muy rápido. Sí, Eso y es lo que me después le sucede querés con ver ellas. también, porque cuando les ves Les es querés diferente, ver. sí, porque son un caos, hasta con la expresión. Tienen que ver así su expresión y tienen que ver cuando cuentan las cosas porque es tanto con tanta emoción Sí, de repente pero es un cago de risa así Sí. desde el momento así de cada historia que cuentan. Entonces así mucha comedia. Da gusto verles luego porque ellas están también en YouTube. Ujú. Entonces yo generalmente les veo Sí. luego en YouTube, no Sí. tanto escucharles, porque quiero ver, como les digo, sus expresiones y Sí. cuando cuentan las cosas. Entonces, bueno, ese es mi podcast, uno de mis podcasts favoritos, Sí. porque, bueno, me gusta Yo la no les comedia. escucho tanto, les escucho de vez en cuando algunos episodios, pero sí les conozco. No soy muy Y- de escucharle, no es que es mi podcast, porque tengo, por ejemplo, podcasts que sí escucho todas las semanas, los episodios salen y ya escucho. Claro. Pero a ellas les escucho y les conozco, pero no son así, tipo, los podcasts De que siempre, escucho. Sí. de siempre, claro. Bueno, y esa es mi recomendación. No, habla de cosas serias, psicología y eso. Pero es para que se entretengan, ¿verdad? Sí. No, Cuando yo se también quieren- tengo cuando se podcast. quieren reír. Pero les aviso que hablan muy rápido. Sí, hay que saber seguirles. Sí. Yo en realidad escucho, no sé, desde
¿sabes qué estoy viendo, por ejemplo, ahora? En un documental en Netflix que encontré ayer sobre la historia de los dinosaurios. Son 3 episodios. O sea, yo soy muy random con las cosas que escucho. Entonces, sí soy muy adicta al podcast porque descubrí, ahora que tengo mucho tráfico para tiempo en el tráfico, en la oficina llegó un punto que dije, sí, hace unos años atrás, no quiero más escuchar solamente música. Hay días que quiero escuchar música, Sí. pero generalmente quiero encontrar también ese tiempo, o sea, que no sea un tiempo muerto, sino que aprendo algo o, no sé, me Que entero de aporte algo, algo. que me aporte algo. Entonces soy muy fan de los podcasts. Voy a contar rapidito así algunos. Hay uno que se llama De Todo Un Mucho. Ese sí ya tiene, ese también Ese creo me que... recomendaste también. Sí. No sé si ya llegaste a escuchar. Ellos, Creo por que ejemplo, una vez nomás escuché. sí, ellos son mexicanos también, Jordi Rosado y Marta Gareda. Ellos hablan así, literal de todo mucho, porque pueden llegar a hablar desde cosas súper místicas hasta, no sé, los secretos del FBI, como el día a día, lo que pasa, nos cuentan sus historias. Tienen muy buenos invitados también, en donde hablan, no sé, de manifestación, de muchas cosas. Entonces, ellos también me gustan mucho. Después, algo que nos gusta a las dos también, pero esto sí escucho más bien tipo un sábado a la mañana o en algún momento donde tenga que estar ahí atenta, o cuando tengo un momento de más atención, que es Chisme Corporativo, que es nuestro podcast también favorito. Ese es un buen podcast realmente. Sí. Ellas, por ejemplo, hablan mucho de, o sea, lo que ellas hacen es contarte en forma de chisme las historias de las grandes empresas o marcas. Entonces Sí. es una forma muy buena y entretenida de aprender sobre la historia de las grandes compañías del mundo, Sí. o de las marcas. Ahora tengo re pendiente esto de Google y de la compra también acá de las plataformas de streaming que están haciendo. Todavía no puedo escuchar, Claro. así que no puedo hablar de eso, pero bueno. Sí, pero por sobre todo, o sea, por más de no poder hablar del Todavía tema no escuché, en sí, pero sí tengo pendiente. pero el podcast en sí es demasiado nutritivo, yo Sí, diría, ¿verdad? re. Porque así como estabas contando, hablan un poco de las compañías, de las empresas, ¿verdad? Pero de grandes empresas, Ujú. y cuentan de repente o cómo empezaron, Sí. o por qué quebró fulano de tal, Sí. por qué, no sé, pero hay buenos temas de empresas o de marcas, ¿verdad? O por qué le va tan bien a tal marca, ¿verdad? Sí. Y la vez pasada me quedé y no escuché todo el que era de Pinterest, Ah, sí. que así Cómo ahora ellos monetizaron, ¿verdad? Pinterest, ¿verdad? Entonces así, y a mí, o sea, y llegué hasta un punto nomás donde podía escuchar porque yo necesito prestarle Sí, demasiada a mí me atención. voló la cabeza ese episodio. Y no pude todavía escuchar todo. Pero No te voy a spoilear, No, por pero favor. a mí me voló la cabeza cómo... creo que eso sí habla en la primera parte y me vas a decir que no es cierto, no vas a poder decir, porque para mí Pinterest es un tablero de inspiración nomás. Es como que eso donde vas guardando imágenes, Sí. pero hay todo un negocio detrás, así que está muy bueno ese episodio. Así Vayan a es. escuchar. Entonces, es un buen podcast para nutrirse un poco sobre cultura de chisme, Sí. pero corporativos. Sí, O sea, de verdad literal está bueno. cuentan en forma de chisme porque, por ejemplo, ellas traen otra vez un aporte extra, no sé, hablan de Apple, pero hablan también de Steve Jobs, de cómo el tipo, su perfil, entonces meten todo, quiénes fueron sus CEOs, quiénes sus grandes directores o quiénes hicieron que la empresa haga ese clic en el momento del cambio. Entonces Sí. está bueno para tener esa cultura corporativa. Corporativa, Sí. así mismo, para enterarse un poco de qué sucede ahí. Sí, había en una marca de grandes pan que nosotros compañías. conocemos que yo no sabía que era mexicana, por ejemplo. ¿Cuál era esa? Que comemos acá, una marca de pan. Ah, Del no, osito. esa no escuché. Sí, Esa no ella escuché. es mexicana. Entonces, Ah. tipo, cosas que, sí, no sé, grandes cosas. Grandes cosas. Sí. Bueno, después voy a contar sobre... hay un podcast que tiene luego el nombre de la persona. Es también un podcast mexicano. Debo admitir que últimamente escucho muchos podcasts o mexicanos o colombianos. Mira un poco. Sí. Este es Daniel Lovelo. Dice, Velo, dice. me sé todo. Bueno, son casos reales. Él lo que hace es contar, inclusive contar en el caso de esta chica de Coronel Oviedo. Son casos reales. Ah, Sí. ya sé cuál es. Sí. Sí, ya sé cuál es. Una vez
una o dos veces escuché. Sí, él es muy bueno porque a mí lo que me engancha de esto me recomendó Constanza, mi hija, este podcast porque ella escucha mucho, son casos reales y duran así 10 a 15 minutitos máximo. Entonces vos, todo el caso te cuenta ya al inicio, el nudo, el desenlace, el final, todo. Entonces no es que tenés que estar en varias partes y duran, ¿sabe? Tanto hacer, ¿verdad? Como el conjunto, lo que nosotras de repente nos vamos por todas las ramas, contamos 1000 cosas, hablamos de 1000 temas, no, él sabe así. De una te cuentan 10 minutitos, te cuenta todo el caso y son casos reales. Es como lo que veíamos antes, casos reales de, no sé, historias reales, pero... Cosas de la vida real, algo así. Sí, casos de la vida real, pero en podcast y está pero muy bueno. El de él ¿es solamente sobre situaciones paraguayas o también de... No, del mundo. Del mundo. Ah, bueno. Sí, puede contar historias. Porque yo me acuerdo que asesinos. escuché una solamente así, una o dos solamente puntualmente de Paraguay. Sí, de Paraguay, sí. Llegó a hacer ya historias también de Paraguay. Él es mexicano, pero cuenta también historias, no sé, de Estados Unidos, no sé, sobre asesinos en serie, sobre un montón de casos variados de investiga él, ¿verdad? O sea, todo un trabajo y cuenta, hace un resumen buenísimo y vos escuchas ahí todo en 10, así 15 rapidito. minutitos. Sí. Bueno, y yo voy a contar otro. Este podcast es casi nuevo, pero para mí que ya se viralizó bastante, ¿verdad? Se llama Sepa la Madre. Ah, sí. Que creo No que en escuché algún momento todavía. te compartí, Vos me ¿verdad? recomendaste, Sí. todavía no escuché, debo admitir. Bueno. Dice, bueno, este podcast, como menciona en una parte de Sepa la Madre, está conducido por Priscila Faz, dice, y Alex. Su apellido no sé cómo se menciona. Entonces dice, este espacio que no sabías que necesitabas para sentirte acompañada, entendida y sobre todo cero juzgada. Generalmente está dirigido más a madres que están empezando, ¿verdad?, su vida de maternar. Y ahí cuentan de todo, de lo difícil que es la maternidad, de las cosas que te puede pasar, de lo que no esperabas que te pase maternando. Súper variado. Y lo bueno de todo es como que toman cada caso, ¿verdad? Comentan cómo es la realidad, Claro. que es la cruda realidad, Sí. que no romantizan la maternidad, que es todo divino, y por lo demás siempre, todo el día, las 24 horas al día, tu hijo, Sí. ay, no, hombre, se porta re bien. No, o sea, la cruda realidad de la maternidad y sobre los hijos. Y me parece que está bueno porque, bueno, conecta directamente con las mamás. Y justo les descubrí en la etapa donde yo... ¿Más necesitaba? Sí, más necesitaba. Lo parece Paz tenía como que casi a punto de cumplir 1 año. Y entonces así, hija de mil, así tipo... Eso me está pasando. Sí, este es mi... Te ¿cómo era? sentiste conectada Sí. con cada una de las cosas que decían. Así mismo. Y las dos son madres. Y bueno, entonces está demasiado bueno porque madres, si es que están en un caótico momento, ¿verdad?, de su vida de maternidad, les recomiendo este podcast. Sí, porque hay veces... Sepa la madre. Sí, porque hay veces no necesariamente... hay veces con solamente escuchar que a otra persona le pasó lo mismo. Que Sí, o es muchas como que te alivia veces... ya un chiquitito. Claro, o muchas veces lo que vos crees que es así lo peor, otra está pasando mucho peor, Sí. ¿entendés? Y comentan ahí cada caso, Sí. ¿verdad? O sea, tipo, hay niveles y niveles. Sí. Entonces, para que vos te sientas como que, che, en otras partes del mundo mismo hay personas y madres que están pasando por la misma situación. Sí. Porque muchas veces no tenés en el día a día con quién hablar de Sí, lo que te está totalmente. pasando. Sí. Entonces, yo escuchaba, me acuerdo de esto de ir al trabajo, alguna vez de venida, y conectaba. De acá soy, dijiste. De acá está mi tribu, dije yo. Sí. Sepa la madre. No, amamos, sí. Entonces vamos a dejarle todas estas recomendaciones también. Después otro que escucho, a mí me gustan mucho todo lo que sea de la vida real. De saber un poco. Este episodio, o sea, este podcast también es colombiano. Se llama Latente. Es una persona que cuenta historias, en realidad son entrevistas de personas que han perdido su libertad. O sea, se va a las cárceles, recorre las cárceles de Colombia y les entrevista. Entonces, ¿qué me llevo de este podcast en general? Cuando justamente tomando eso que dijiste recién, de que muchas veces pensamos que estamos en un momento así, hija, mira, esto es lo peor que me puede pasar porque a mí hay personas allá afuera que están pasando peor que nosotras. Entonces, Sí. y hay historias y te da como un choque de realidad de donde decís, bueno, hay personas que están pasando otras realidades más intensas de repente, entonces te hace reflexionar un poco sobre la hora y estar presente y agradecer un poco lo que tenemos también. Así es. Y bueno, yo tengo el último,
que con este podcast yo me incursioné en el tema de los podcasts porque me gustaba que tenían temas variados también, que se llama Se Regalan Dudas. Fue mi podcast también al inicio, antes de escuchar. Creo que todos los episodios llegué a escuchar hasta el 200 por ahí tienen. Hasta ahora no puedo escuchar todos los episodios. Sí. Bueno, tienen, no sé dónde veo el número de episodios. Ahí está. Espérame un ratito. Ya tienen como 500 más o menos, espérame que. Contenido. Bueno, pero tienen un montón. Sí, acerca de episodios. No sale. Pero bueno, tienen muchísimos. Y hablan de todo un poco también. También suelen tener invitadas. Sí. Invitadas que está bueno, que de repente hablan de psicología, de repente hablan así de tirarte las cartas así de las cosas astrales de la vida, ¿verdad? O sea, así de un lado al otro como de todo mucho más o menos así. De todo mucho, sí. De un extremo a otro se van. Sí. Hablan de maternidad y tienen invitadas muy buenas también. Por ejemplo, hablan también de bullying, de relaciones de parejas, y te juro que así se van de un extremo a otro con algunos temas, pero que demasiado está bueno porque no siempre es, vamos a decir, la misma línea de temas. Sí, creo que ese sí es un podcast que muchas mujeres conocemos porque es como que sentimos así, tipo, de caso también, sí, con así todos mismo. los temas que ellos hablan. Sí, y eso, ¿verdad? Acá, por ejemplo, veo uno, tener novio da pena. O sea, hay de todo un poco. Y bueno, me pareció que en su momento, cuando les escuchaba, porque ya fue hace unos años, como que cuando empecé a entrar así dije, che, voy a escuchar este podcast, ¿qué onda? Y me re gustó, me encantó, pero nunca llegué a escuchar todos sus episodios porque era como que me iba saltando así por el que más te llamaba la atención. Me llamaba la atención, ¿verdad? No, yo cuando les digo que consumo un podcast es así, soy una máquina, no paro. Así que ella tiene más recomendaciones de podcast realmente. No, yo solamente les voy a hablar ahora de los actuales, o sea, a Leti y Ash. Les escuchaba mucho antes. Ahora no les estoy escuchando tanto, pero porque también voy como actualizándome. De repente me caen unos podcasts nuevos y como es este, por ejemplo, que se llama Roca Project. Es un podcast para personas que buscan inspiración, aprendizaje y crecimiento personal. Te juro que es así. Sale todos los miércoles sus episodios. Se llama Carlos Roca. Por eso hace rato dije Roca en vez de piedra. En el otro episodio. Sí. Pero la gente sabe que grabamos varias episodios en el día. Este podcast de Carlos Roca, que se llama Roca Project, como les dije, habla de inspiración. Son temas muy variados y todos los episodios tienen invitados diferentes. Entonces, creo que hace poco compartí el de un psiquiatra, en donde hablaba justamente sobre las personas narcisistas, los psicópatas. Entonces hay cosas así muy interesantes cuando tenés así un momento de decir, ay, quiero aprender algo, entonces entraba a buscarle a él, porque muy buenos son todos sus episodios. Así que ese es uno de mis descubrimientos también del año pasado. Mira un poco, voy a tratar de escucharlo. Sí, y voy a buscar ahora uno porque último. Yo soy muy de, así tipo... Escucho un podcast y demasiado me gusta y a ellas no me la escucho. Eso es lo que me pasa, ¿verdad? Por eso muchas veces no me voy de un podcast a otro, por eso no descubro otros nuevos, o de repente solamente escucho lo que me vuelven a recomendar, que generalmente Vanessa tiene una metralleta de podcast que escucha. Entonces ella me dice, che, escucha esto. Y así fue que llegué a ese audioserie de Caso 63. Sí, ese te recomendé también. Ese te gustó también. Ese me reencantó. Me parece que esa toda la oficina le gustó. Sí, encima yo nunca en mi vida pensé escuchar audioserie y seguirlo así, tipo, en el tráfico. Pero es re entretenido. Sí, pero ustedes tienen que escuchar, en serio, es muy entretenido y así. Termina el siguiente episodio y querés escuchar ya el otro y querés escuchar porque querés saber qué es lo que 20 pasa. minutos, sí, querés saber qué es lo que pasa en el siguiente. Está buenísimo. Y cómo se cuenta es impresionante, como para que te pueda atrapar, ¿entendés? Sí, impresionante, porque imagínate que siempre hablamos, ¿verdad?, de que esta ya es una generación donde todo la inmediatez, el ver, que tiene que ser visual. Sin embargo, yo volví así. Es como cuando nuestras abuelas escuchaban en la radio nomás las novelas. Sí. Yo es como que me conectó con eso. Claro. De esta manera les enganchaba.
Así Cierto, es, me olvidé de eso. porque yo no me imagino, o sea, no me imaginaba cómo lo que yo voy a escuchar un audio serie. Y después cuando empecé Y a después ya escuchar, reconocías las voces. y después ya reconocer las voces, y después ya sabes quién es el personaje, quién es el que está, quién es este, quién es el otro, quién es... Y es Oye, increíble, sí. sí, porque yo no me imaginaba tampoco ver una serie sin imagen. Entonces está buenísimo. Caso 63 se Sí, llama. me olvidé de eso, sí. Sí. Hace muchísimo escuché. Pero sí, Así qué que suerte ella, recordaste. cosas random, ella recomienda No, que... ya te digo, se olvide. soy súper random, gente. Bueno, y como siempre tenemos reclamo de parte de nuestra audiencia masculina, este podcast es de hombres en realidad, pero está muy bueno. O sea, es para todos, pero está muy encarado porque siempre le invitan a hombres. Es también colombiano. Este era un actor antes, Sí. la había descubierto en la pandemia con una serie que hizo en Netflix que me gustó mucho porque cuenta el caso de las FARC. Voy a cortar después esta parte y todo el tema que tenía el gobierno con la gavilla. Entonces, esa serie también es muy buena. Voy a ponerle después ahí abajo porque no recuerdo cómo se llama. ¿Cómo se llama el podcast? ¿Cómo se llama? La serie no recuerdo, Ah, pero perdón, ahí la yo le serie conocí a este Juan Pablo Rada, Juan que es Pablo. un actor que hace un podcast que se llama Los hombres sí lloran. Sí, Y yo ya es mu- escuché yo también. Sí, es Está muy muy bueno. bueno porque es un espacio dedicado a explorar y a romper juntos, dice, con los estigmas y los estereotipos que rodean la salud mental. Y lo que él hace es, él lo que hace es invitar, ¿verdad?, historias de vida real a gente que pasó por algo, que Sí. tiene algo que aportar y una historia que contar. Entonces él le invita a los hombres y cuenta sus historias. Conecta mucho, es muy... Muy emocional. muy me parece. emocional, Sí, sí, muy emocional está porque muy bueno. de verdad hay momentos donde el invitado hasta se quiebra y Sí. llora dentro del episodio mismo. Sí. Y no sé si esa parte cortan o cómo lo hacen, ¿verdad? Porque yo llegué a ver por YouTube, entonces en Spotify no sé cómo suena ahí, no sé si es lo Sí, mismo. creo que hay espacios y eso de repente. Entonces, yo llegué a ver por YouTube, entonces era como yo veía cómo se sentía la persona invitada, ¿verdad? Entonces, cuando se está quebrando, vos te das cuenta que no sé si lo mismo sucede con Spotify, que Sí. ahí no ves, porque a lo mejor Sí. estás manejando y qué sé yo, ¿verdad? Sí. Porque en Spotify también se puede ver con imagen. Sí, Pero depende. Pero no, yo solamente depende. escucho. Sí, yo solamente escucho en Spotify y veo y escucho en YouTube. Sí. Pero y- sí, y ese podcast está muy, Muy bueno. bueno. Así que hombres que nos siguen en esta comunidad, que no solamente siempre hacemos o hablamos de contenido de mujeres, también escuchamos también cómo se sienten ustedes, qué les Sí. pasa, porque por eso siempre le decimos que también nos escriban los hombres. De hecho, que hay algunos que suelen dejar sus comentarios, porque nosotras siempre hablamos desde nuestras experiencias y nuestra perspectiva, pero Sí. solamente cuando ustedes se comunican o viendo esta clase de podcast, también vemos el lado B de lo que nosotras muchas veces como etiquetamos nomás de los hombres. Claro, así es. Entonces ese podcast está Sí. muy bueno. Sí, esa Hombres, es un poco mi recomendación. para que escuchen. Y mujeres también, porque yo creo que ahí también entendés mucho de cómo ven los hombres desde otra perspectiva que nosotras no nos Sí. damos cuenta. Sí. Entonces eso. Hay cosas que normalizamos que son así nomás, pero a ellos les afecta también de otro punto. Así Entonces es. está bueno esa recomendación. Los hombres si lloran se llama el podcast, y todo lo que recomendamos a lo largo de este episodio le vamos a dejar todos en el copy. Así es. Y bueno, En la este episodio descripción. hicimos un poco cortito porque justamente Sí. era como que hablar un poco de cada una de nuestras recomendaciones. Y Y recomiéndennos Y ustedes también si es que hay recomiéndennos. algunos. Seguro que hay muchos podcasts que ya escuchamos, pero lo que actualmente estamos escuchando son los que contamos. Entonces, coméntenos si es que algunos ustedes también escuchan. Y si hay algo que no mencionamos, déjennos que vamos a escuchar. así es. Bueno, nos vemos, nos encontramos en un siguiente episodio. Asimismo, no se olviden que nos pueden dejar sus recomendaciones de temas que también quieren que hablemos o intercambiemos acá nuestros pensamientos. Así que Claro. nosotras estamos siempre abiertas a escucharles y leerles. Así es. Vanessa Síganos María. y besitos hasta la próxima. Besitos. Chao, chao. Chao, chao. Les queremos mucho. Suscríbanse a nuestro canal. Claro que sí, cada vez nos faltan menos. Por mi Poquito. cumple, por favor. Este marzo es mi cumpleaños, Cierto, entonces sí. regálenme una suscripción. Ah. Sí, una suscripción de cada uno de los que nos escuchan, no Sí, solamente llegaron uno hasta nomás. acá. Sí, por favor. Y mándenle también a sus tías, sus amigos, a todo el mundo, Así a todos es. los que le conocen. Besitos. Bueno, Chao, chao. chao, chao.